Bien, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Paso a desarrollar el tema de frente. Primero, con dos comentarios previos. Uno, es la idea de esta exposición, en nuestro caso, es presentar cuál es la situación del sistema eléctrico peruano, qué necesidades de energía eléctrica tiene el país y cuáles son las posibilidades de atenderla. No es una exposición basada en un proyecto específico, sino simplemente un planteamiento de necesidades. Y lo segundo era comentar cuál es el rol que tiene el COES en todo esto. El COES es, no sé si todos lo saben, es el operador del sistema eléctrico, es el encargado de que el sistema funcione todos los días y atienda toda la demanda del país, de todo el sistema interconectado, y que lo haga de la manera al mínimo costo posible, que es lo que nos indica la ley. Entonces, basado en eso, antes de entrar, ¿qué implica la planificación? En cualquier proceso de planificación hay que proyectar pues la demanda, que son las necesidades, y luego habría que ver con qué se puede alimentar esa demanda y cuál es la mejor forma de hacerlo. Antes de entrar de lleno al tema de planificar la demanda, permítame mostrar algunas cifras históricas sobre cómo ha evolucionado la composición del parque generador de electricidad en el Perú. En general, hasta hace muy poco tiempo en que irrumpen las energías renovables, solo había dos tipos de energía disponibles en el país, la hidroeléctrica y la termoeléctrica. La hidroeléctrica, que todos ya sabemos, y la termoeléctrica es generar electricidad a base de quemar algún combustible, ya sea petróleo, gas natural, madera, lo que fuera. Esa es la termoeléctrica. Y fíjense ustedes cómo ha evolucionado el sistema nuestro por falta de desarrollo de hidroeléctricas. El total de energía eléctrica generada en el 2003, comparado con el 2013, 10 años después, solo ha crecido 19%. Pero como la demanda del país ha seguido creciendo y había que atenderla, y la energía termoeléctrica es la más rápida de instalar, sucesivos gobiernos no les quedó más remedio, y además el impulso del gas de camisea, no les quedó más remedio que pues crecer en base a energía térmica. Y la energía termoeléctrica en ese mismo periodo de 10 años ha crecido 520%. Y esto tiene una serie de implicancias, evidentemente. Tiene implicancias en el costo de la electricidad, y acá está bueno, ¿no? el PAI como era hace 10 años y como es ahora entre hidroeléctrica y térmica. Tiene implicancias en el costo y tiene implicancias en los efectos ambientales de la generación de CO2 específicamente y algunos otros gases de efecto invernadero. Aquí podemos ver cómo creció, cómo fueron variando los componentes de la matriz de generación eléctrica también desde el 97 hasta el 2013, y cómo el azul, que es la hidroeléctrica, medio rosadito, es gas natural, y luego tenemos petróleo diésel, petróleo residual, carbón, etcétera, en menores cantidades. Y fíjense ustedes cómo aquellos años era el Perú eminentemente hidroeléctrico, ¿no? Con unos cachitos de petróleo, diésel y residual. Poco a poco fue apareciendo el carbón, ¿no es cierto? Y se tuvo que utilizar, no hubo suficiente inversión en hidroeléctrica, se tuvo que utilizar petróleo, diésel, residual, carbón, apareció el gas, empezó a crecer el gas, se mantiene un pequeño componente de petróleos y carbón, cada vez es menor, el gas crece más y la hidroeléctrica está medio que se queda estable, crece muy poco. Esa es la evolución de la historia del sistema eléctrico peruano. ¿Y qué efectos tiene eso? Acá tenemos algunos de los efectos. Fíjense, esta es una gráfica solo para el año 2013 del costo total de generación térmica, nada más la térmica, que es lo que cuesta en combustibles. ¿Cuánto tenemos que gastar en cada año, en cada mes? Fíjense, está del orden de los 30.000 millones de dólares, que se gasta así más o menos 30.000, 25.000 en la época de lluvias, y en la época de estiaje, no tenemos suficientes reservorios, y entonces la producción hidroeléctrica disminuye y tiene que ser reemplazada por producción térmica, que a pesar de que el gas natural en el Perú es bastante barato, tiene unos costos realmente altos, y subimos unos 10.000 millones de dólares mensuales por generación térmica, por la época de sequía, que hay que reemplazar la falta de generación hidroeléctrica con generación térmica. Entonces, esa es un poco una descripción de cómo es nuestro sistema, cómo ha venido creciendo. La situación actual es que tenemos casi mitad y mitad entre térmica e hidroeléctrica. La demanda ha ido creciendo de tal manera, y el proyecto Camisea ha tenido tal influencia,
que de ser un país que teníamos 90% de hidroeléctrica como capacidad instalada, ahora estamos casi mitad y mitad. Y esto tiene un correlato muy importante en la emisión de CO2, que es lo que se ha calculado, porque hay otros gases, ¿no es cierto?, de efecto invernadero, pero el mayor es el CO2 en cuanto a la generación eléctrica. Y fíjense ustedes cuánto emitimos, ¿no? El año pasado, en 2013, en época de lluvia estamos por las 500.000 toneladas de CO2 y en época de sequía aumenta unos 200.000 toneladas más por mes, en promedio, ¿no? Eso es lo que estamos emitiendo por tener que generar y atender la demanda del país con centrales termoeléctricas que incrementa durante la época de sequía. Entonces, dicho esto, vamos a ver qué cosa es lo que espera, qué es lo que necesita el sistema eléctrico para los siguientes años. Acá lo que tenemos es una proyección hasta el 2024 de cómo crecería la demanda del país. Y pueden ver ustedes que los primeros años tenemos unas tasas de crecimiento muy altas, no, bastante altas, y luego eso va decayendo poco a poco hasta caer al nivel de crecimiento vegetativo, que es el que tienen todas las economías del mundo. Ustedes dirán que estas tasas parecen ser demasiado altas, ¿no? Inclusive hay tasas de 12 y 14% algunos años y luego va disminuyendo y disminuyendo. ¿Y cómo es que hemos hecho esta proyección nosotros y en qué nos basamos para hacer esta proyección? Esta proyección tiene dos componentes. Tiene el componente de crecimiento vegetativo, que está basado en técnicas econométricas, proyección del PBI, etcétera, etcétera, que cualquiera lo puede verificar y se puede revisar. Hay diferentes fuentes que proyectan el crecimiento del PBI y hay un correlato claro entre el PBI y consumo de energía eléctrica. Y la parte azul es la que corresponde a proyectos de inversión específicos, proyectos de demanda, que son industriales, agroindustriales y principalmente mineros. Y entonces nosotros, fíjense ustedes que si quitamos todos los proyectos grandes, aún así la tasa sigue siendo razonable, 6%, que como promedio parece razonable para nuestro país. El año pasado hemos crecido 6.3% como total de crecimiento de energía. O sea, son datos históricos. El 2007-2008 estuvimos creciendo a tasas de 9-8%, luego vino la crisis del 2009 que bajó y luego se sigue recuperando este crecimiento. Estos proyectos importantes son decisivos en la cantidad de energía que se va a necesitar. ¿Y de dónde sacamos el dato? Nosotros tenemos todos estos datos de todas las empresas que van a poner algún proyecto consumidor de electricidad. Tienen que pasar primero por el COES para decir cuál es su proyecto y cuánto piensan consumir. Entonces, basados en esa información que está de las empresas que ustedes pueden verificar, está Ceros Arequipa, Shougan, Quimpac, Cerro Verde, etcétera, etcétera, las mineras, Minera Justa, ampliación de Volcan, Cementos Piura, Cementos Pacasmayo, que hacen ampliación, etcétera, etcétera. Todos estos proyectos nosotros los tabulamos en cuanto a la capacidad que van a acumulada de cada año en potencia y en energía, que es lo que van a requerir estos proyectos. Y entonces, con los datos esos, es que hacemos esta proyección, ¿no es cierto? Y de ahí resultan estas cifras tan altas. ¿Por qué? Porque en estos años se acumulan varios proyectos que ya están en marcha, varios proyectos que en su mayor parte son ampliaciones de minas que ya existen, o sea, no son nuevas minas que están por venir y que se discute si vendrán o no vendrán, si van a ser detenidas o no. En esta relación que tenemos acá, ustedes no van a encontrar ni a Conga, ni a Tía María, ni a ninguno de esos proyectos que ha sido detenido. Están proyectos que tienen alta probabilidad de ejecución o que están en plena ejecución precisamente porque son ampliaciones. Y entonces, esos datos hacen que aquí estos años crezca mucho, no es que se esté inflando la demanda artificialmente, sino que si se ejecutan estos proyectos, la demanda del país va a crecer a ese ritmo. Luego de eso, como ya no hay más información de nuevos proyectos, como no se están generando nuevos proyectos, la proyección recae a lo que es el crecimiento vegetativo. Entonces, nosotros pensamos que la posibilidad de que el Perú crezca en promedio hasta el 2018, por lo menos hasta el 2018, el Perú va a crecer entre 6 y 10%, con mucha seguridad. O sea, la probabilidad de que crezcamos menos de 6% es muy baja, porque se suma estos proyectos más el crecimiento vegetativo. La probabilidad de que crezcamos 10% tampoco es tan alta, porque efectivamente algunos de estos proyectos se retrasarán, ¿no es cierto? Algunos serán impedidos y probablemente esta punta se va a mover, pero entre el 6 y el 10 con toda seguridad. Entonces, si asumimos que vamos a crecer así, que se van a necesitar
toda esta cantidad de energía de 44.000, 62.000 hasta 89.000 megavatios anuales, y nuestra máxima demanda, que actualmente está ya por los 6.000 megavatios, va a duplicarse hasta 2024, entonces tenemos que ver con qué se va a enfrentar esa demanda de electricidad. Es un hecho que hay que enfrentarlo, si no se paraliza el país. El país depende de la electricidad para casi todas las actividades. Y entonces, lo que tenemos como previsión, lo que hemos graficado ahí, son todos los proyectos de generación que ya están en marcha, que tienen contratos con el gobierno peruano, contratos de concesión a través de Proinversión, contratos a través de las subastas de energías renovables, y las famosas centrales de reserva fría, que también son contratos llevados a cabo por concursos de Proinversión. Y lo que tenemos es lo siguiente: así es como va a crecer la oferta, la nueva generación en el país, desde este año hasta el 2018, que es donde tenemos datos. Vemos pues que va a haber siempre un componente de energías renovables no convencionales, no muy grande. ¿Por qué? Porque solamente la ley dice que hasta el 5%, y eso es lo que estimamos que se va a seguir haciendo. Un componente de hidroeléctricas que solamente un año es grande, cuando confluyen dos hidroeléctricas grandes que están ya con concursos de Proinversión y que están en plena construcción. Luego tenemos un solo proyecto más de gas que se ingresa este año y uno chiquito que ingresaría en 2017 tal vez, y empieza a aparecer otra vez el petróleo diésel a través de las centrales de reserva fría que ya se han instalado, a través del nodo energético que ustedes han escuchado que se ha adjudicado ya en el sur del país, 1000 megavatios. Esas centrales van a operar con petróleo diésel hasta que llegue el gasoducto. Entonces esas centrales empiezan, una en 2016 y la otra en 2017, según un compromiso formal con Proinversión, y entonces hasta que llegue el gasoducto, que no sabemos si llegará, pero nadie, es decir, no sabemos si llegará hasta el 2018, no parece probable, sino recién a partir de 2019, esas centrales van a tener que operar con diésel. Y se necesitan esas centrales para poder atender el crecimiento de la demanda, porque no hay otras con que se esté atendiendo ese crecimiento de la demanda. Entonces, el diésel empieza a aparecer, lo cual son muy malas noticias en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque el diésel es el más caro de todos los combustibles, las turbinas de gas que se queman son las menos eficientes en ese aspecto, y por lo tanto el precio de producción, el precio de generación de electricidad sube de 34 o 50 dólares el megavatio hora que tenemos ahora, puede saltar fácilmente a 180 dólares el megavatio hora cuando empiece a aparecer la componente diésel en la generación de electricidad. Entonces, vemos que desde el 2014, desde ahora hasta el 2018, se van a añadir 4.800 megavatios nuevos, con un componente importante de diésel, un componente importante de hidroeléctricas, los RER que están en su 5% y solamente un componente pequeño de gas natural. Eso es lo que se viene hasta el 2018. Sobre esto ya no podemos hacer mucho, todo esto ya está contratado, concursado, en plena ejecución. ¿Esto va a alcanzar para atender la demanda prevista hasta el 2018? Sí, sí va a alcanzar para atender esa demanda. Acá lo que hemos graficado es para la época más complicada del año, la más crítica, que es la época de estiaje, cómo va la producción comparada con la demanda. La raya naranja es la demanda y las columnas son producción según sea RER, hidráulico, térmico, etc. Y la parte amarilla es la reserva. Entonces vemos que todos los años, en el momento más crítico del año, sí vamos a tener reserva. Eso quiere decir que sí va a haber generación para atender todo aún ese enorme crecimiento de 10%, sí va a poder ser atendido con estas centrales que están en camino, con la composición que hemos mostrado. Lo que viene después es lo que no sabemos, porque después del 2018 no tenemos información de un solo nuevo proyecto de ningún tipo que en estos momentos ya tenga un esquema de financiamiento, un contrato con el Estado peruano o un contrato de construcción, ingeniería y construcción. No hay más. Al 2018 se acaban todos los proyectos que están en camino, que están en construcción o que tienen esquemas ya certeros de construcción. Hay un montón de proyectos, que ustedes los conocen, que vamos a ver más adelante, conocidos como proyectos, que están en diferentes niveles de desarrollo de estudios, etcétera, etcétera. Pero ninguno es un proyecto concreto. Entonces, el 2018 se nos acaba los proyectos disponibles para atender el crecimiento, pero en 2018 sigue creciendo la demanda a las tasas que hemos visto que va a bajar a 4%, pero va a seguir creciendo.
no es que disminuya la demanda, sino que disminuye la velocidad de crecimiento de la demanda, del 10% al 4%. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene el Perú como fuentes de energía propias para atender ese crecimiento de demanda de electricidad? No olvidemos que el principal consumidor y contaminante del país es el sector transporte, que es el gran consumidor de petróleo, diésel y residual, ¿no es cierto? En el sistema eléctrico, no sé si lo han visto ahí, pero menos del 1% corresponde a petróleo, diésel y residual en generación de electricidad. El resto es hidroeléctrica y gas natural, y un cachito de carbón, pero petróleo, diésel y residual es menos del 1%. Entonces, como parte del ejercicio de planeamiento es ver qué fuentes tenemos disponibles. Y tenemos disponibles las fuentes hidroeléctricas, ¿no es cierto? Que es conocido, que todo el mundo dice que Perú tiene un gran potencial. Este estudio que se contrató ahí hace muchos años, el 64, 84, no veo bien, pero que se lo contrató el Ministerio de Energía y Minas, arrojó un potencial teórico de 200.000 megavatios y un potencial técnico de 58.000 megavatios. Entonces, este estudio puede precisarse, mejorarse, ya que no serán 60.000, no serán 50.000, de repente serán 30.000 o 20.000, pero el Perú sí tiene un gran potencial hidroeléctrico. Se puede aprovechar para generar electricidad. ¿Qué otras fuentes tiene el Perú para generar electricidad? ¿Tiene carbón? No tiene carbón, ¿no es cierto? Tampoco quisiéramos carbón, ¿no es cierto? Porque contamina mucho, tiene el problema del azufre, etcétera, etcétera. ¿Qué más tiene el Perú para generar electricidad? Tiene el gas natural, que es finito, ¿no es cierto? Que ya no hay más contratos que se firme el lote 88, que de repente hay otros lotes que sí tienen, que se debería dedicar a la petroquímica, dicen muchos. Entonces el gas natural es un combustible que sí está ahí, que va a seguir sustentando las centrales que ya funcionan con gas natural, pero habrá más gas para generar más electricidad. Queremos que ese gas se destine a generar electricidad, son cuestiones que deben resolverse, pero tiene potencial hidroeléctrico y tiene algo de potencial de gas. ¿Qué más tiene? Tiene las energías renovables no convencionales, ¿no es cierto? Que sería la eólica, la solar, la geotérmica, la biomasa. De biomasa hay un potencial interesante en el norte, ¿no es cierto?, utilizando residuos de la agricultura, pero nadie logra todavía cerrar ese negocio, nadie ha ofertado una central con eso. Se dice que hay hasta 200 megavatios, no hay un solo estudio concreto, certero, pero menos aún hay un proyecto basado en eso que haya sido presentado formalmente. Entonces, sabemos que está por ahí, pero no tenemos mucha certeza. Geotérmica, sí, tiene un potencial en el sur del Perú, ¿no es cierto? Hay algo de yacimientos geotérmicos, podría utilizarse, es una muy buena energía, sí. Somos un país como Islandia o como Filipinas que tiene grandes cantidades de geotermia, no está diseminado, pero más que todo, el tema de la geotermia necesita mucha exploración. Y la exploración de la geotermia es exactamente igual que la perforación de pozos para descubrir petróleo, ¿no es cierto? Hay que perforar, hay que hacer todo eso. Son pozos que cuestan varios millones de dólares cada uno de ellos y toma como 7 años desarrollar un proyecto geotérmico. Entonces, ¿existe? Sí. ¿Sabemos cuánto? No. No hay todavía ningún programa de perforaciones que nos pueda indicar cuánto podría haber de geotermia. Entonces nos centramos a las que sean más fácilmente desarrollables, que son las más promocionadas y las más disponibles, que son la energía eólica y la energía solar. Este es el mapa eólico del Ministerio de Energía y Minas, que fue con un estudio que se hizo a nivel satelital, que se contrató una cooperación. Y pueden ver ustedes que ahí la leyenda es, donde más rojito sea, es mejor la velocidad del viento, ¿no es cierto?, con mayor regularidad. Luego está amarillito, verdecito, que ya no es bueno, y finalmente el gris, azul, que simplemente no se puede considerar siquiera como posibilidad para generación de electricidad con viento. Entonces vemos pues que este mapa indica que el Perú no es precisamente un sitio lleno de buenos vientos. Los buenos vientos sí se concentran al sur de Lima, ¿no es cierto?, se concentran algo en la costa norte y algo por acá en la Sierra Norte, y no vemos más rojitos. Entonces, ¿hay potencial eólico? Sí, hay un potencial eólico. ¿Es un potencial interesante? Sí. Alguien estimó 11.000 megavatios, otros dicen 22.000. No sabemos cuántos, se están haciendo mediciones, se están desarrollando centrales, sí se están desarrollando centrales, pero no parece ser un potencial gigantesco. En el solar sí, en cambio, tenemos uno de los mejores sitios del mundo. Está universalmente aceptado que los mejores sitios del mundo para
capacidad de generación solar son el norte de Chile y el sur del Perú, a nivel mundial. Tiene mejores que el desierto del Sahara, inclusive. Entonces, en el sur sí tenemos, fíjense, este es el mapa de radiación solar, donde es más negrito es donde es mejor radiación solar, y nuevamente vemos pues que el Perú no es tampoco un dechado invadido por generación solar, porque esto mide la cantidad de radiación al año, ¿no? Entonces nosotros tenemos en la sierra un montón de sol, pero también hay bastantes épocas de lluvia, y en la selva que puede ser mucho calor, pero hay mucha lluvia, o sea, no hay tanto sol aprovechable y disponible para generación, pero sí el sur del Perú tiene un potencial muy interesante. Entonces, ninguno de los dos es una cosa que todo el Perú esté lleno, como se podría decir esta zona de Chile, ¿no? Que tiene un potencial enorme. Entonces, sí tenemos un potencial, es un potencial que se puede utilizar, se puede aprovechar, pero estas dos fuentes de generación, que son las más difundidas, las más fáciles de instalar, las que ya se están instalando, el Perú ya tiene 80 megavatios instalados en el sur del Perú, de energía fotovoltaica. Ya, o sea, sí se está haciendo, sí se va a hacer. Ambas tienen un problema técnico que deviene en un tema de costos al final, en un tema de costo final total. La energía eólica, acá está un caso especial, acá está un gráfico tomado de este instituto, donde está una central eólica, cómo varía a lo largo del día y del mes, y cómo varía, uno es la velocidad del viento y la otra es la producción de energía eléctrica. Entonces, el viento tiene por naturaleza una característica básica, que es variable en el tiempo, no es permanente. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Que cuando deja de producir o disminuye su producción, no baja la demanda sigue igual, seguimos consumiendo, y eso quiere decir que un sistema eléctrico, alguien más tiene que asumir esa baja de producción de la central eólica. Entonces, la central eólica no es que no sirva, no es que no funcione, sino que necesita que haya reserva de otra energía que sí esté disponible en ese momento, porque no se le puede someter a la demanda a que suba y que baje la producción, o sea, habría que estar cortando y no cortando a la gente. Entonces, tiene esa limitación. Entonces, se instala energía eólica y hay que tener reserva de otros tipos, otras fuentes de generación que sí estén disponibles todo el tiempo, y eso tiene un costo, eso es un costo que no se ve. La eólica cuesta tanto, pero además hay que tener reserva disponible. Yo sé, ustedes me dirán, toda la nueva tecnología permite manejar esto, hay smart grids, hay una serie de cosas, hay otros países en que tienen eólicas en diferentes lugares del país, de tal manera que cuando sopla en una zona geográfica, el otro no sopla y eso se compensa. Correcto, pero quiere decir que tengo que instalar, voy a exagerar, el doble. Tengo que instalar 10 acá y 10 acá también, porque cuando estos 10 dejen de soplar, estos 10 soplan, tengo que instalar 20. Entonces, siempre tiene que haber alguna otra que supla esta variabilidad. Y esa alguna otra, sea eólica o sea convencional, tiene un costo. Entonces, esto nos lleva a un dato importante. ¿Puede un sistema eléctrico basarse fundamentalmente en una energía variable como la eólica? No puede. No puede tener, técnicamente no es aceptable que el 50% de nuestra capacidad de generación esté en manos de eólica. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener otro 50% de otras energías que pueda suplir eso, y eso tiene un costo. Entonces, yo sé que hay países como España, que ha llegado momentos en que ha producido el 50 o el 100% de toda su energía con eólica a ciertas horas de la madrugada, pero España se da el lujo de tener una reserva, que nosotros, ¿se acuerdan que hemos visto reserva que era 17, 12%, así? España tiene una reserva de 100%, o sea, tiene el doble de lo que, como potencia instalada, el doble de lo que realmente consume. ¿Por qué? Porque cuando la eólica deja de producir, tiene que tener otras máquinas, tiene nucleares, tiene carbón y tiene gas natural que suplen la falta de generación eólica. De hecho, el viento es tan variable en España que cuando tenía, creo que ahora tiene 22.000 megavatios, pero cuando tenía 17.000 megavatios más o menos, hubo un día en que produjo solo 500 y otro día en que sí produjo los 17.000. Y el día que produjo solo 500, ¿quién suple la diferencia? Alguna otra máquina tiene que suplirlo. Entonces, no estoy diciendo que sea imposible, estoy diciendo que se tiene que hacer y que eso tiene un costo y que hay que pensar ese costo y que eso cuesta. Alguien lo termina pagando siempre el consumidor, porque si hay que instalar máquinas de reserva o más eólicas o más solares o lo que sea para compensar esas variaciones,
Eso al final tiene un costo. Y las fotovoltaicas, que son las otras que están ya desarrolladas en el país e instaladas, estos son datos reales de producción de las dos que tenemos, una en Majes y la otra que se llama Panamericana Solar, que es en Moquegua. Majes, Arequipa y en Moquegua. Y ahí está la producción graficada hora a hora. Y pueden ver ustedes que a las 7:12 de la mañana, un poco a las 7, recién empieza a producir, produce durante todo el día, y a eso de las 5 de la tarde deja de producir, se vuelve a cero. Entonces, la fotovoltaica tiene ese problema, ¿no es cierto? Se oculta el sol, deja de producir. Y cuando deja de producir, ¿quién tiene que entregar toda esta energía que estaba produciendo? Alguien más la tiene que entregar, ¿no es cierto? Entonces, igual que la eólica, requiere una reserva. Entonces, ¿por qué decimos todo esto? No porque estemos en contra de las renovables, sino simplemente para tomar conciencia de que requieren tener una reserva adicional para suplir cuando ellas dejan de producir. Y esa reserva adicional hay que enfrentarla, tiene que ser con otras energías convencionales o con otras renovables, pero duplicadas en tal capacidad que hay que ver si se está pagando el doble, porque todas necesitan un pago fijo para poder ser rentables, ¿no es cierto? Estas centrales han ganado una subasta, han pedido un precio por la energía que ponen, y ese precio se les tiene que pagar, ¿no es cierto? Si se pone otras máquinas, alguien va a tener que pagarle a esas otras máquinas. Entonces, la conclusión es que el planeamiento racional de un sistema eléctrico podríamos basar y decir que todo eso que vamos a crecer a partir de 2018 lo podemos hacer, lo podemos atender basado en estas centrales que no contaminan, que no provocan problemas ambientales, pero que son variables. No parece ser razonable que pudiéramos crecer solamente en base a eólicas y fotovoltaicas. Existe la tecnología termosolar, nos encantaría crecer con termosolar. Termosolar permite almacenar energía y produce continuamente aún que se oculte el sol. Eso sí sería una opción muy interesante. Entonces, pero parece ser que lo racional es, teniendo un potencial hidroeléctrico, sería ya no crecer más en base a gas natural, en absoluto en base a diésel ni carbón, ¿no es cierto? Crecer en base a hidroeléctricas y complementar adecuadamente con estas tecnologías. Estas tecnologías están hechas para justamente ser un buen complemento para los otros tipos de energías, porque justamente esas otras energías tienen que suplir cuando estas dejan de producir. Entonces, eso es lo que vemos nosotros en el crecimiento, y esto acá se resume lo que podría ser el crecimiento del país, que podría, no nos decimos tiene que ser. Las opciones que tiene el Perú es instalar algo más en base a gas natural, llevando gasoductos al norte y el gasoducto al sur, construir estas centrales hidroeléctricas, algunas de estas que están tanto en la sierra como en la selva, ¿no es cierto?, importar de Ecuador y suplir toda la estacionalidad, complementar con las energías renovables no convencionales. Parece ser que eso puede ser lo racional. No parece ser racional crecer solamente en base a energía eólica y solar. Esa variabilidad no lo permite. Entonces, nosotros hemos hecho un ejercicio de qué es lo que necesita el país para tener el crecimiento de la demanda. Manteniendo un mínimo de que dice la ley del 5% de las energías renovables no convencionales. Acá graficamos el crecimiento de la línea verde, el crecimiento de la demanda, y esta línea media rosadita es cómo crecería la generación para poder atender ese crecimiento de la demanda. Y fíjense ustedes lo que sale. Para poder atender el crecimiento de la demanda y no tener que incurrir en centrales diésel, que son las caras, lo único que nos queda es lograr que el gasoducto del sur funcione, lleve gas al 2019 para que ese nodo energético trabaje con gas natural y no con diésel, y lograr construir hidroeléctricas como estas, no estas, sino las que se pueda de estos tamaños. Acá hemos ordenado los proyectos conocidos solamente para poner primero los más chiquitos, que se pueden hacer más rápido, y al final los más grandes, que toman más tiempo hacer. Entonces, lo que eso quiere decir es, se necesita toda esta cantidad de potencia que está acá, más la del nodo energético del sur, más las renovables que están siempre en su cachito por debajo, para poder tener el crecimiento de la demanda. Si no se instala capacidad de generación de estas magnitudes, cualquiera que fuere, no necesariamente
estos proyectos, sino cualesquiera que fueren, tanto en gas natural como hidroeléctricas y como RER, simple y llanamente no va a haber con qué atender el crecimiento de la demanda. Entonces, esa es la situación del país. El país va a necesitar crecer de esta manera en oferta de generación para atender este crecimiento de demanda. ¿Con qué se provea eso? Eso es lo que hay que resolver. En nuestra propuesta debería ser una base hidroeléctrica con estos proyectos o similares, y no podemos eludir el gas natural en el sur, porque acá hay un gap, hay un tiempo en que ninguna hidroeléctrica llega a tiempo y lo único que puede llegar a tiempo es el gas natural, y mantener la complementariedad con las eólicas, con las solares, y perseguir la importación de Ecuador, porque a Ecuador le va a sobrar energía hidroeléctrica barata en sus épocas de lluvias, que es justo nuestra época de sequía. Y eso es lo que vemos como posible solución al crecimiento de la demanda del país. No es una sola visión hacia un lado, sino que deberíamos tener un mix adecuado, debemos tener un poco de todo, no debemos tener diésel, ¿no? Es carísimo, no conviene, no debemos tener carbón, debemos aprovechar la energía barata que se produzca en Ecuador, y tendríamos que aprovechar nuestro potencial hidroeléctrico o encontrar otra solución. Pero cualquiera que fuera el caso, necesitamos todas estas potencias para que no se produzca racionamiento en el servicio de electricidad en el futuro. Con eso termino. Muchas gracias.